La autoridad delegada de Dios, un principio espiritual fundamental. Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos y los obedecía en todo. Lucas 2, 49 al 51. ¿Puedes creerlo? El único y verdadero Dios se humilló al punto de someterse a dos seres humanos. Jesús se sujetó a las autoridades terrenales que el Padre Celestial había puesto sobre su vida. Y Dios espera lo mismo de nosotros, ya que debemos vivir como vivió Jesús. Primera de Juan 2:6. Recab y sus descendientes. Dios le ordenó a Jeremías: ve a las familias de los recabitas e invítalos al templo y ofréceles vino. Jeremías 35:2. Jeremías hizo lo que Dios le pidió, pero ellos se negaron. No beberemos vino, porque nuestro Padre nos ordenó: no beberán vino jamás. Jeremías 35:6. Nuestra lógica natural y religiosa nos haría reaccionar de una manera totalmente diferente. Al estar en el templo de Dios, asumiríamos que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Sin embargo, Dios no se molestó cuando ellos decidieron obedecer a su Padre. Al contrario, los puso como ejemplo para todo Israel. Los descendientes de Recab han cumplido la orden que Él les dio de no beber vino. Sin embargo, yo les he hablado continuamente a ustedes y no me obedecen. A mí no me hacen caso. Jeremías 35, 14 al 16. El pasaje contrasta la conducta de los hijos de Recab con la de los hijos de Dios. Aquellos obedecieron ciegamente un precepto humano dado solo en una ocasión, mientras que los israelitas desobedecieron un precepto divino reiteradamente anunciado. Por la obediencia a su padre, Dios bendijo a los hijos de Recab. Ustedes han obedecido la orden de su padre, por eso siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Recab. Jeremías 35:11. El ejemplo de Jesús. Centremos ahora nuestra atención en Jesús. Se sujetó a sus padres terrenales, pero también a las autoridades espirituales. Cuando fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y emplazado por el sumo sacerdote, él respondió demostrando sujeción a la autoridad. Mateo 26, 63 y 64. Debemos imitarlo, sujetándonos no solo a la autoridad suprema, sino también a las autoridades delegadas. Honren, respeten, sean considerados y agradecidos con sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñen el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Hebreos 13, 7. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honra, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Primera Timoteo 5:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, pues tienen que cuidar de ustedes y rendir cuentas a Dios. Procuren que puedan cumplir este deber con alegría, no con lágrimas, pues esto sería perjudicial para ustedes. Hebreos 13:17. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil. Ustedes sufrirán. Hebreos 13:17. Por todo lo dicho, tanto la rebeldía abierta y descarada como las faltas de respeto disimuladas no pueden considerarse fallos menores. El Señor trata con particular severidad a los que desprecian la autoridad.
Segunda de Pedro 2, 9 al 10. El ejemplo de los líderes. Líderes, recordemos que no somos jefes, sino siervos. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Primera de Pedro 5:3. El Señor nos llamó a representar su autoridad, no a sustituirla. Por tal motivo busquemos su guía todos los días y en todas las situaciones. Seamos dóciles y aprendibles. Que los años no endurezcan nuestro corazón. El apóstol Pablo, líder de la primitiva iglesia, siguió el ejemplo de Jesús, respetando las autoridades establecidas por Dios. Un día le faltó el respeto al sumo sacerdote sin saberlo. Tan pronto como se enteró, enmendó su error. Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, porque las Escrituras dicen, no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Hechos 23:5. En otra oportunidad, se sometió a Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén. Recordemos el incidente. Pablo, Bernabé y Pedro y el resto de los apóstoles, así como los ancianos de la iglesia de Jerusalén, se reunieron para tratar el asunto de la circuncisión entre personas no judías. Hechos 15. Habló Pedro. Después, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 15:12. Una vez que terminaron de dar testimonio del obrar de Dios, Santiago, Jacobo, como cabeza reconocida de la iglesia y presidente de la asamblea, tomó la palabra, resumió lo expuesto y pronunció una opinión fundamentada, por lo cual yo juzgo. Hechos 15:19. Como líder principal, Santiago expresó su decisión y todos, incluidos Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, Judas, Barsabás y el resto de los presentes, se sometieron a ella. En otra ocasión, Lucas y Pablo viajaron a Jerusalén. Lucas escribió, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos 21, 17 al 18. Identificaron a Jacobo como el líder. Pablo tenía muy en claro el principio de la sujeción a la autoridad delegada de Dios. Él mismo dijo, toda persona debe someterse a las autoridades, pues toda autoridad proviene de Dios. Cualquiera que se rebele contra la autoridad será castigado. Romanos 13, 1 y 2. Pedro también reconocía y se sujetaba a la autoridad de Santiago. Cuando el ángel lo liberó de la cárcel, Pedro les dijo a los creyentes en la casa de María, vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Hechos 12:17. Luego agregó, por amor a Dios, obedezcan a las autoridades. Primera de Pedro 2:13. ¿Recuerdas al centurión romano? El centurión romano entendía muy bien el principio de la autoridad delegada. Él le dijo a Jesús, Señor, no merezco que vayas a mi casa, tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Sé esto porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Mateo 8, 8 al 9. Este hombre reconocía la esfera de mando del Maestro. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Mateo 8:10. Una de las lecciones más importantes del liderazgo es esta, aprender a vivir bajo autoridad. Todos los siervos de Dios en la Biblia estuvieron bajo autoridad. Josué aprendió sujeción a los pies de Moisés. Eliseo fue siervo de Elías. Samuel estuvo sujeto a la autoridad de Elí. David a la autoridad de Saúl. Timoteo a la de Pablo y Marcos a la de Pedro. El mismo Pablo se sujetó a las autoridades espirituales en Jerusalén
y junto con Bernabé rindieron cuentas a los líderes y a la iglesia de Antioquía. Hechos 13. Después de concluir su viaje misionero, regresaron, reunieron a la iglesia y le informaron todo. Hechos 14, 26 y 27. Cuando las autoridades son injustas. Es sorprendente el discernimiento que David poseía acerca de la autoridad espiritual. Saúl era el ungido de Dios y David lo reconocía. Y aunque el tiralanzas de Saúl quería matarlo, David no respondía a las provocaciones. Por su parte, Saúl olvidó pronto que él mismo estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y como en el ejercicio de su legítima autoridad desobedeció a quien lo había comisionado, Dios lo rechazó y ungió a David como nuevo rey en su lugar. Pero esto no ocurrió de manera rápida. Durante años Saúl continuó en el poder, mientras David permanecía bajo sujeción. Cierto día, sus propios hombres lo incitaron a matar a Saúl. David tuvo la oportunidad para darle una ayudita, entre comillas, a Dios y acceder rápidamente al trono de Israel. Pero él se negó diciendo: «Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey», y atacar al ungido del Señor. Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Primer libro de Samuel 24:6 y 26:9. Cuando el amalecita le trajo la noticia de la muerte del rey y de que él mismo lo había ayudado a tal fin, David le dijo: «¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor». Segundo libro de Samuel 1, 14 al 16. Inmediatamente ordenó ejecutar al joven por haber extendido su mano contra la autoridad de Dios. Saúl era un rey injusto y desechado por Dios, pero también era el ungido del Señor y la autoridad para David. Tan grande fue el respeto que David sintió por Saúl que cuando murió hizo luto. Segundo libro de Samuel 1, 11 y 12. Además, compuso una canción fúnebre y ordenó que todo el pueblo la aprendiera. Una de las estrofas decía: «Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán». Segundo libro de Samuel 1:23. Solo un hombre con un corazón sin amargura podría decir algo así. Nadie en este mundo tuvo motivos suficientes como David para guardar bronca, rencor, odio y resentimiento. Y nadie más que David hubiera festejado la muerte de Saúl, pero con su comportamiento demostró que su corazón era como el de Dios. ¿Aprobarás esta materia? El Señor quería estar seguro de que David era en verdad un hombre totalmente sujeto. Dios no le daría el reino ni el título de varón conforme al corazón de Dios, que está en Hechos 13:22, a quien tuviera rebelión en su corazón. La rebeldía es un principio satánico que a Dios le trae malos recuerdos. El primero en tocar el clarín de la insurrección contra Dios fue Satanás. Lucifer estaba muy cerca de Dios y un día, sin causa, intentó arrebatarle la corona. Pecó sin que nadie lo tentara. No tomes el oficio del diablo ni dejes que te seduzca a pecar. Si quieres autoridad de Dios, aprende a trabajar bajo autoridad. Ninguno que se revele a las autoridades indirectas de Dios se somete a su autoridad directa. La única circunstancia o situación en que no estamos obligados a someternos a las autoridades delegadas es cuando éstas violan la palabra de Dios. De ahí que si la autoridad a la que estás sujeto viola flagrantemente las leyes de Dios, huye por tu vida, sal de ese lugar. Pero si ese no es el caso, entonces trabaja con humildad, sin envidias ni deseos de poder, ya que Dios ha confiado su autoridad a esos líderes. En la gran prueba de David, el Señor hizo que Saúl se quedara profundamente dormido. Luego observó cómo reaccionaba David,
Primer libro de Samuel 26:12. Una cosa era huir de aquel que le hacía la vida desdichada y otra, muy diferente, era tenerlo rendido a sus pies. Saúl lo había perseguido por más de 10 años. Le había robado la esposa, quitado la familia y lo había obligado a vivir lejos de la presencia de Dios en una nación extraña. La prueba era realmente grande. Sin embargo, al no hacerle ningún daño, David se eximió con honores y Dios lo promovió al reinado de Israel. David sabía que rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. David nunca hizo eso y su reino continúa hasta ahora, pues Jesucristo es descendiente de David. ¿Estás dispuesto a aprobar esta materia? ¿Trabajarás en armonía y con sinceridad bajo la autoridad espiritual que Dios ha colocado sobre tu vida?